Otro golpe a los medios de comunicación en Venezuela. Hoy se anunció el cierre de la emisora, la Megahertz 96.5 FM en el estado Apure, al suroccidente del país, propiedad de un diputado de la Asamblea Nacional. Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, el organismo del régimen que materializa la censura, ingresaron a los estudios y apagaron sus transmisores. Este no es el primer caso en días recientes. Según datos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, desde el martes 30 de abril, día del arranque de la denominada Operación Libertad, se registraron 11 hechos de agresión a la libertad de prensa. 12 trabajadores de la prensa fueron víctimas de distintos tipos de violencia y 5 reporteros resultaron impactados por perdigones. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial. ¿Cuál es la última información que tenemos al respecto del cierre de esta emisora? Bueno, el cierre de esta emisora se produce básicamente después de una visita de CONATEL. CONATEL es el órgano regulador venezolano, es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que tiene atribuciones en el ámbito técnico y por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión también aplica sanciones desproporcionadas vinculadas al tema de contenidos, ¿no? Básicamente llegaron a la estación, muchas veces se llevan parte de los equipos y sacan a la emisora fuera del aire, y solo la semana pasada también ocurrió con una emisora en la zona del oriente del país. Una emisora también fue sacada del aire. La semana pasada se sacó del aire una emisora con más de 80 años, como es Radio Caracas Radios, RCR. Es decir, es una política que se está implementando y además nosotros hemos recibido información de que CONATEL ha enviado numerosas exhortos o cartas en las que le dicen a la emisora, por favor bajen el contenido, no sigan diciendo estas cosas, es decir, estableciendo mecanismos de censura que sin duda reducen muchísimo la posibilidad de liberación de temas de interés público en la esfera venezolana. Pero entonces hay una advertencia y evidentemente después la ejecución de si transmiten lo que está sucediendo en Venezuela, si reportan los hechos noticiosos, definitivamente lo sacan del aire. Efectivamente, pero no solo eso, sino que también hemos recibido información, como ustedes saben, en días pasados y en muchas zonas de Venezuela todavía hay apagones, es decir, ciudades que tienen 4, 6, en algunos casos 24 o 36 horas sin electricidad, y prohíben a las estaciones de radio, que pueden hacerlo, realizar operativos en relación a qué es lo que está ocurriendo con esto, y eso por supuesto aumenta el nivel de desinformación para cosas muy concretas, ni siquiera para cosas muy concretas de la vida cotidiana, no con dimensiones asociadas al tema político. También han prohibido a las estaciones de radio y de televisión hacer operativos especiales para situaciones de ese tipo, ¿no? Además, evidentemente, de que llegan a la sede del medio de comunicación, se registra un amedrentamiento, se registra el hecho de que les roben cosas, les quiten cosas. Todo esto en un marco de ilegalidad ejecutado por la CONATEL. Bueno, exactamente, se llevan los equipos, se llevan el transmisor o los enlaces o algunos equipos sustanciales para que efectivamente no puedan seguir transmitiendo, ¿no? Y eso lo hace CONATEL. Son medidas absolutamente arbitrarias, discrecionales. Más del 80% del espectro radioeléctrico en Venezuela no tiene los títulos y acreditaciones en regla porque CONATEL no lo ha hecho. Y eso hace que facilita pues, que haya este tipo de decisiones arbitrarias. Es un escenario muy duro el que están enfrentando tanto la sociedad venezolana como los medios para poder informarse acerca de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en la calle, en las dinámicas de concentración o en las movilizaciones, o cuáles son las opiniones que pueden tener personas de la sociedad venezolana acerca de lo que está pasando. Eso es muy difícil verlo por medios tradicionales venezolanos. Carlos, nos decías que CONATEL envía cartas pidiendo, entre comillas, no hablar de ciertos temas. De todos estos medios que ya salieron del aire por haber transmitido información que estaba sucediendo, quisiera hacer y ver la otra cara de la moneda. De todos los medios que llegan a recibir este tipo de amenazas, ¿cuántos deciden dar un paso atrás y dejar de transmitir o no hablar de ciertos temas precisamente por el temor a perder
el medio de comunicación o perder la vida de alguno de sus reporteros o registrar algún tipo de maltrato por parte de la CONATEL? Lo que pasa es que eso es muy difícil de documentar, ¿no? Porque ¿qué ocurre? El medio recibe la carta y el medio no hace pública la carta. Lo que uno sí puede documentar es que no hay, por ejemplo, Juan Guaidó no ha sido entrevistado por ningún medio radioeléctrico venezolano. Es decir, tú dices, este tema está censurado, este tema no existe, no se puede hablar de este tema, no se puede conocer cuál es la opinión de Juan Guaidó. Los venezolanos no la pueden conocer, no pueden saber qué es lo que propone, cuáles son sus argumentos. Eso no es posible verlo en la radio ni en la televisión. Hay que decir que los periódicos venezolanos han desaparecido en los últimos 4 años 70 periódicos, especialmente medios regionales, entonces los periódicos son cada vez más medios más escasos. Entonces, la autocensura o el miedo se ha instalado especialmente en los medios radioeléctricos y la gente se está informando es a través de Internet. Carlos, ahí también, perdón. Sí, lo que pasa es que me llama mucho la atención la información que nos estás dando. Ningún medio de comunicación ha entrevistado a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que ha sido reconocido por 50 países. ¿No ha habido un medio que solicite la entrevista por miedo a la censura? ¿No ha habido un medio que haya hecho la entrevista por miedo a esta censura? ¿No ha habido un medio que no la haya transmitido? ¿O cuál es la etapa en la que se ha quedado? No, evidentemente algunas entrevistas estaban anunciadas y después ese programa dejó de salir. En ninguna radio ni ninguna televisora ha podido entrevistar a Juan Guaidó en Venezuela. ¿Cómo es posible enterarse de lo que dice? Bueno, a través de transmisiones que se conocen a través de las redes sociales, como plataformas como YouTube o medios digitales que lo han entrevistado, o en algunas ocasiones que ha establecido relación para hacer entrevistas con periodistas venezolanos o artistas venezolanos que tienen numerosos seguidores. ¿Qué pasa cuando Juan Guaidó anuncia que va a tener una intervención en una plataforma como YouTube? Se bloquea la plataforma. O decide transmitir como YouTube, pero también se decide grabar la entrevista y colocarla en un repositorio de audios en Internet, se bloquea el repositorio. Es decir, y después cuando va a haber una cadena o cuando se va a anunciar una cadena del presidente de Nicolás Maduro, pues mira, inmediatamente esas actividades se reactivan. Entonces tú tienes ahí una situación en la que efectivamente hay una política deliberada para que Juan Guaidó, como presidente interino, como presidente de la Asamblea Nacional, no es escuchada, su voz no es escuchada en Venezuela por los medios tradicionales como radio y televisión, entonces solo es posible verlo a través de redes sociales o a través de medios digitales que han podido entrevistarle. Carlos, ahora dices, el miedo se ha instalado en los medios de comunicación. ¿De qué estamos hablando en términos de autocensura? Sin hacer un juicio de los medios y los periodistas, ¿cuál es la realidad entonces de la autocensura en Venezuela? ¿Cuáles son los efectos? No, los efectos son un ecosistema de medios tradicionales que no actúa con libertad, que tiene mucho temor a las consecuencias. Tú me preguntabas al inicio de esta conversación por las emisoras que habían sacado del aire. Eso tiene una consecuencia en esa emisora que sacan del aire, pero también tiene una consecuencia en las que todavía están activas, que piensan, oye, esto me puede ocurrir a mí, yo también puedo estar fuera del aire. Entonces hay un equilibrio entre la voluntad de seguir informando y tratando de informar con enormes dificultades, y hay algunas emisoras que sí lo hacen, pero que también, incluso algunas de ellas reconocen, no podemos informar en este momento por las limitaciones que tenemos. Entonces, las consecuencias son un ecosistema de medios audiovisuales de profundas restricciones y una sociedad que está utilizando otros mecanismos para informarse. Eso explica, por ejemplo, que la semana pasada hayan bloqueado a CNN en español, en inglés, porque ya en español lo sacaron en el 2017, este canal fue sacado en el 2014, pero sacaron a la BBC en inglés porque ofrecían imágenes sobre la situación venezolana, entonces la gente buscaba allí una grieta por la que enterarse de lo que estaba ocurriendo, aunque a lo mejor no entendía el idioma, pero veía las imágenes, trataba de auxiliarse con alguien que supiera algo del idioma, porque la sociedad venezolana está ansiosa de buscar información y las busca por todas las vías que tiene a su mano. ¿El Internet es lo único
que se salva del guante de la censura del régimen de Nicolás Maduro? ¿Esa es la única vía que tienen los venezolanos para acceder a la información? Es la única vía, pero una de las cosas que se ha registrado son, como te decía, los bloqueos de plataformas cuando hay momentos en los que se sabe que va a haber una rueda de prensa, por ejemplo, de Juan Guaidó, o cuando hay momentos de convulsión social o movilizaciones en las calles también. Entonces, sí resulta interesante. La gente entonces lo que utiliza son redes como WhatsApp u otras herramientas para hacer circular la información. Y lo que resulta interesante es que a pesar de todas esas restricciones, por ejemplo, el fin de semana hubo enormes movilizaciones en más de 65 ciudades. Entonces tú dices, aquí hay una sociedad que está generando una suerte de anticuerpo para tratar de acercarse y obtener información. Y por supuesto, la principal plataforma para la difusión y búsqueda de esa información está siendo Internet, con las limitaciones y restricciones tanto de calidad, velocidad. Venezuela tiene una velocidad muy mala para la conexión a Internet. Y por supuesto también las intromisiones por parte del Estado venezolano, que también está censurando o bloqueando determinados portales, ¿no? Vemos que la violencia se ha vuelto más escalonada, va creciendo, va elevando su nivel contra las protestas. También vemos que la censura se está agravando. ¿Tú crees que se pueda llegar al grado de bloquear la señal de Internet, la participación de las redes sociales, la vida de Twitter, de WhatsApp, de todas estas redes sociales que están permitiendo hacer ese ecosistema de comunicación para la gente? Lo que pasa es que eso implica bloquearlo también para los partidarios del gobierno. Entonces, también esas son las plataformas mediante las cuales el gobierno articula su tejido, pequeño, grande, lo que sea, lo utiliza también. Es decir, el gobierno posiciona todos los días etiquetas en redes sociales, trata de articular y enviar información y coordinar acciones a través de redes sociales como WhatsApp y otras más. Entonces es como un nivel en el que el grado cero de bloquear todo esto significaría que ellos también estarían afectados. Sin duda hay un escalamiento de la represión al conjunto de la sociedad venezolana y un aumento de la represión en el caso de los periodistas. Yo nada más te voy a dar un dato adicional. Nosotros monitoreamos esta situación. El año 2018 se produjo poco más de un caso cada día en la que había ataques o restricciones a la libertad de expresión. En lo que va de este año, el promedio es el doble, por encima de 2. Quiere decir que está aumentando el número de casos, está aumentando también la intensidad. Si vemos las últimas agresiones a los periodistas, algunos han sido víctimas, por ejemplo, de perdigonazos a muy corta distancia, le han robado los equipos. Es decir, hay un escalamiento no solo en el número de casos, sino en la intensidad de las agresiones y de los ataques a la libertad de prensa en el país. Te agradezco, Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, por estos minutos para la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto.